¿Estamos? Bueno, pues nada, bienvenidas a todas y a todas. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a Nora y a Amelia por venir. Amelia por volver al Soviet de Getafe. Como sabéis, hoy estamos para, bueno, pues para que nos presenten el informe coordinado por Miquel Ramos de los neocon a los neonazis, que lo tenéis todas ahí accesible. Una herramienta que yo creo que es útil en estos tiempos tan convulsos, ¿no? Una herramienta de estudio para combatir pues toda la marabunta, ¿no?, de informativa que vivimos día a día, y que, bueno, como sabéis, en el Soviet uno de los objetivos que tenemos es parar a reflexionar, estudiar de manera conjunta y formarnos, ¿no? Y bueno, pues daros muchas gracias a las dos y a todo el equipo que habéis realizado este informe, porque creo que sí que es una herramienta útil para que podamos sentarnos, reflexionar y conocer, ¿no?, qué es lo que está pasando y quiénes son los que lo están haciendo, que yo creo que también es importante. Bueno, aprovechar este momento, este día tan convulso, ¿no?, que estamos todas un poco en shock con todo lo que está pasando en Ucrania, para mandar nuestra solidaridad a los pueblos que están viviendo la barbarie que supone una guerra, que al final la guerra, quienes la pagan siempre es la clase trabajadora, y llamar a todas y a todos también, para la gente que nos esté siguiendo por internet, a la concentración que hay mañana a las 7 en Sol, bueno, pues para mostrar que desde los pueblos queremos la paz y que la guerra no es la solución, ¿no? Entonces, nada, yo por mí nada más, volver a reiterar las gracias, dar el paso a Amelia y a Nora, y que tengamos un debate fructífero. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotras. O sea, cuando decimos que estamos muy ilusionadas de volver al Soviet de Getafe, es de verdad, es de corazón, sobre todo porque sabemos que este es un lugar de referencia, ¿no? También en la lucha antifascista, pero también en la lucha en los barrios y en el apoyo, ¿no? Aquí en el barrio, y un lugar de referencia en Getafe. Entonces, bueno, yo quería empezar como de manera muy breve, porque yo creo que luego que haya un tiempo también como para el debate, ¿no?, y la discusión, y que hablemos un poco entre todas, es lo más interesante. Normalmente cuando alguien dice esto se enrolla que te cagas. Me voy a controlar, que yo soy un poco señoro a veces. Entonces, bueno, la idea de este informe nace un poco pues con la vocación de mapear toda la extrema derecha. Es decir, cuando vemos que Vox llega a las instituciones, en el Parlamento andaluz aquel año, claro, es la expresión institucional y la expresión a lo mejor como, bueno, más brutal a nivel institucional, y entendemos que era importante mapear toda la extrema derecha. Entonces, bueno, pues hablando con Miquel fue como, bueno, venga, sujétame el cubata, ¿no? Fue un poco así. Y sujétame el cubata, que pensábamos que íbamos a mapear algo, y bueno, pues al final Miquel, junto con otras colaboradoras, que ahora también lo contaré, pues hace este pedazo de tocho, 600 páginas. Se nos fue un poquito, un kilito, efectivamente, un kilo de antifascismo. Entonces, bueno, digamos que esta es una obra colectiva en la que, como veréis, pues la participación de Nora también en un trabajo de editorial, pero también de autora de capítulos interesantes y muy importantes y muy de actualidad. Ella es abogada y le pone esa mirada. Bueno, pues yo creo que es de mencionar y es de agradecer, ¿no? Yo siempre lo digo, gracias de verdad, porque además ha sido una delicia trabajar con ella. Miquel Ramos, por supuesto, ¿no?, conocido periodista antifascista,
y que al final lo que hacemos, junto con bueno, pues Jordi Borràs, que también es un fotoperiodista conocido, cuenta todo lo que es la extrema derecha en Cataluña, Núria Labao sobre las guerras de género, Julián Macías hace todo un mapeo de los medios de comunicación de extrema derecha, Román Cuesta nos habla de los fundamentalismos religiosos. ¿Qué más? Proyecto Una, os recomiendo mucho y muy fuerte que sigáis a Proyecto Una, hacen una cosa muy guay en redes sociales, muy interesante, y explican muy bien todo lo que tiene que ver con la batalla cultural, que luego hablaremos de la batalla cultural. Y bueno, pues Al Descubierto, es que no me quiero dejar a nadie, de Pantón Ginestá, que por cierto hace un capítulo sobre la extrema derecha en España y sus conexiones internacionales con Rusia y con Ucrania, o sea, muy a la orden del día, y creo que no se me queda nada más. Bueno, como lo tenéis, no os vamos a desgranar mucho el libro porque queremos que os lo leáis, ¿vale? Y al final del día os vamos a preguntar la lección. No. Entonces, bueno, al final esto lo que intentamos hacer es sistematizar todo un conocimiento que ya existía, que venían haciendo activistas antifascistas, periodistas, abogados, academia, etcétera. Entonces, sistematizar un conocimiento, pues básicamente ponerlo todo junto, y nace un poco con la vocación de perdurar en el tiempo. Es verdad que hay algún artículo, algún capítulo, que sí que hace algún análisis más coyuntural, pero en realidad queremos que sea un manual de consulta, un lugar de referencia. Y bueno, pues la Biblia, ¿no?, del antifascismo, que esté ahí puesta y que la podáis, la Biblia del fascismo, pero antifascismo. Y que podáis consultarlo. Entonces, bueno, yo quiero empezar de manera, insisto, breve sobre... Bueno, el libro empieza con un capítulo que habla sobre los antecedentes históricos y la revuelta neocon, que de alguna manera nos ayuda a situarnos en qué punto estamos. Es decir, Vox no es el resultado de un fenómeno atmosférico, no aparece de repente, ¿no? Y yo creo que esto se ha dicho muchas veces, pero que no está de más repetirlo. Entonces, bueno, el contexto de esta revuelta neocon nos tenemos que remontar a los ecos de la ola reaccionaria global en el contexto del 11S, ¿vale? Aquí en España tuvo una sacudida tremenda y lo que de alguna manera provoca una reacción sin precedentes por parte de la derecha. Veo gente súper joven aquí, claro, estoy hablando aquí del 11S, ¿qué me cuentas, no? Bueno, pues sí. Y entonces la derecha española lo que hace es que reacciona, ¿no?, de manera muy bestia. No os acordaréis porque igual no habíais nacido, pero seguro que ya lo sabéis porque lo habéis estudiado. Y entonces la derecha española impulsa desde los márgenes, apoyado por medios de comunicación, por think tanks, por la Iglesia Católica como lobby, además sobre todo contra los derechos de las mujeres, que veremos más adelante, ¿no? Y lo que hace es... consiguen movilizar de una manera sin precedentes en la historia de la democracia, y tratan de acelerar la radicalización de la derecha. Este es un punto de partida importante para entender esta revuelta neocon en un contexto global, en el contexto global del Tea Party, etcétera, ¿no? Y es importante porque es una ofensiva clave, ¿no?, en dos sentidos. Primero, materializa una ofensiva política, y en segundo lugar, da una guerra cultural. Somos muy brasas con la guerra cultural, pero no porque nos importe mucho la guerra cultural desde un plano simbólico, sino porque entendemos que la guerra cultural es una guerra, o sea, es una batalla por lo material, ¿no? Y, es decir, lo hemos dicho mil veces, los crímenes de odio siempre vienen precedidos por discursos de odio. Una guerra cultural contra amplios consensos, que es uno de los objetivos de esta ola reaccionaria, consensos en cuanto a derechos de mujeres, derechos humanos, políticas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, aglutina a las distintas derechas y distintas extremas derechas, incluso parte del extremo centro, los aglutina. Tienen objetivos distintos, pero comparten una ofensiva contra el gobierno de aquel momento. Yo voy a citar aquí a Núria Labao, que dice que son exacerbaciones del conservadurismo precedente. Ya había un caldo de cultivo, existía el franquismo sociológico, que se ha dicho también mil veces. Son visiones desacomplejadas o extremas que ya se utilizaban en el pasado. Es decir, está todo inventado. Una vez nuestro amigo Gonzalo Caro
me dijo, desde la Ilíada todo está inventado y todo es copia-pega. Y es verdad, pues con las guerras o sea, con esta batalla cultural y con esta ofensiva de la extrema derecha también pasa. Ya utilizaron esta misma estrategia, particularmente contra los derechos de las mujeres en los años 70 a raíz de las luchas del mayo del 68. Y es precisamente sobre los consensos del 68 sobre los que se establecen las democracias liberales y que de alguna manera también vemos, ¿no?, como en el gobierno de Zapatero pues se transforma o se materializa en una política pública que, bueno, pues tampoco es que fuera, ¿no?, hostia, pero bueno, pues que es verdad que avanza en la conquista de derechos civiles, matrimonio homosexual, la modificación de la ley del aborto, la ley de igualdad, la educación para la ciudadanía, aquella asignatura que fue tan polémica. ¿Qué ocurre? Que ponen en marcha esta maquinaria, ¿no?, como os decía, medios de comunicación, la FAES como fundación de la derecha, del Partido Popular, vinculada al Partido Popular, y la Iglesia Católica, que lo que pretenden básicamente es, bueno, que llegan a movilizar y a montar unas manifestaciones que toman las calles, ¿no? O sea, que es algo también como, ¿no?, esa capacidad de agitar las calles, de esa capacidad de movilizar y de montar, por tanto, un movimiento neocon, ¿no? Yo con esto bueno, creo que nos ayuda un poco como a situarnos este contexto histórico, o sea, estos antecedentes históricos en el Estado español, esta revuelta neocon, este contexto así como general, y voy a dar paso a Nora, porque además ya sería el siguiente capítulo. Vamos aquí. Continuamos por la página siguiente y elige tu propia aventura. La propia aventura de la extrema derecha. Esta era mala lección, esta aventura. Está mala. Sí. Bueno, nosotros cuando nos pusimos a hacer el informe, una idea que teníamos era no crear un texto de ensayo, como estos muchos que hay ahora analizando la extrema derecha, sino hacer un informe que fuera útil, y que fuera útil pues para la gente que se dedica a tratar esa problemática, para los movimientos sociales, para periodistas, para gente que necesitara consultar. Entonces, esto en realidad es una enciclopedia de consulta. Y lo que vais a encontrar es un mapeo y así como se desgranan pues diferentes organizaciones, diferentes partidos, fundaciones y todo. Entonces, queríamos romper un poco con la idea que hay, o que se ha dicho mucho últimamente, que el fascismo viene con vos, que cuidado con vos, que llegan los fascistas, porque bueno, en este estado han existido los fascistas desde siempre. No nos vamos a recontar ya la transición, que es más allá de los DS, ¿verdad, Emilia? No había nacido. Vale, entonces queríamos un poco romper con esta idea de que el fascismo es Vox y hacer un análisis de todo el resto de partidos, organizaciones, colectivos de barrios, páginas web que utilizan, bueno, son abiertamente neonazis o más católicas, o bueno, partidos que han estado legalizados desde hace un mogollón de años, como Falange, Democracia Nacional, que nos sonarán bastante. Pueden ser más marginales y evidentemente tener bastante menos alcance que Vox, pero existen, están aquí y llevan muchos años estando aquí. Entonces, nos preguntan mucho qué es más importante, qué relevancia tienen, y al final, pues Vox tiene una relevancia muy grande porque ha entrado en el Parlamento, porque tiene un foco mediático y tiene un alcance de discurso muy grande, pero al final estos grupos, muchos de ellos materializan este discurso de Vox, pero en las calles. Entonces, os cuento siempre el mismo ejemplo, es muy violento o muy peligroso escuchar a Vox hablando del cierre de fronteras, de que no hay que dejar entrar a la inmigración, criminalizando la migración cuando tenemos el Mediterráneo, que es una cosa común, pero igual de violento es para una persona racializada, para una persona migrante, llegar al supermercado de su barrio y encontrarse hogar social recogiendo alimentos, pero diciéndole que no tiene derecho a la solidaridad, a la vivienda, a la alimentación, simplemente por su DNI. Entonces, al final, este discurso en diferentes ámbitos se materializa igual. Es un discurso discriminatorio, como siempre, contra los débiles, contra la comunidad LGTBI, contra las mujeres, y puede darse en el Parlamento o lo puede dar un grupo neonazi de barrio. Y al final, pues bueno, este discurso se materializa en agresiones y, como ha dicho Amelia, el discurso de odio lleva a los delitos de odio. Entonces, al final se retroalimentan. Estos partidos, muchos de ellos son contrarios a Vox, llevan un discurso contra los partidos políticos o contra Vox como partido liberal o incluso que está apoyado por Israel o cosas así, pero al final su discurso discriminatorio es el mismo, es señalar al migrante, señalar a las mujeres, señalar a los menores no acompañados. Hola, chicos. Hola.
Bueno, este es un buen ejemplo también de cómo se combate al fascismo. En directo. En directo. Sí, sí, sí. Nos lo preguntan mucho, ¿qué hacer para combatir a la extrema derecha? Pues cosas como estas. Y bueno, entonces aquí desgranamos toda una serie de partidos que están legalizados, que se presentan a las elecciones, de coaliciones electorales, y luego ya movimientos, organizaciones de extrema derecha, muchas os sonarán, otras son más marginales de ciudades concretas. Esto es un poco como jugar a elegir qué cromo tienes y cuál hay en tu zona. Y luego, después de, bueno, también aquí muy importante, os he puesto el ejemplo de la migración, pero hemos visto mucho el ejemplo de los menores no acompañados aquí, que vos haciendo un discurso contra la criminalidad en las calles, cuando, bueno, la criminalidad ha bajado mucho en cifras, si nos vamos a las cifras, la criminalidad es mucho más baja que hace unos años, los menores no acompañados son un número muy pequeño, pero bueno, han colado este discurso de que traen criminalidad, de que son un peligro, y luego hemos tenido a grupos como Hogar Social o otros colectivos manifestándose en las puertas de estos centros de menores. Hemos tenido a grupos organizados yendo a atacar centros de menores, pisos tutelados. Entonces, al final, pues un discurso acaba en el otro y todo acaba en agresiones. En el hogar, en el centro de menores de Hortaleza, tira una granada y no se ha investigado y no se sabe qué ha pasado con eso. A un centro donde viven niños. Entonces, al final, pues los carteles que vos ponen en el metro acaban en actos como este. Al final se retroalimenta este discurso. Y luego el siguiente capítulo es el mismo mapeo que hicimos aquí en el Estado, lo hace Jordi en Cataluña y también con todo el tema del independentismo y todo este auge reaccionario que se dio a través del españolismo. Entonces hace todo un mapeo de los partidos españolistas de extrema derecha y luego de las organizaciones independentistas también de extrema derecha. Las tenéis aquí, son un montón, es verdad que asusta ver un índice así, ver tantos colectivos, como... algunos tienen más repercusión que otros, pero bueno, es fuerte. Bueno, y lo mismo hace Miquel con el tema de cómo funcionaba la extrema derecha en Valencia. Una ciudad que ha tenido pues, una historia con la extrema derecha muy bestia, y atentados, agresiones, y bueno. Y te doy paso con el fundamentalismo. Sí, yo os voy a contar a partir del capítulo 7 que Román Cuesta hace... Además es una cosa muy curiosa porque hace como una especie de árbol genealógico y desgrana y dice ¿quién es quién? Pepita Los Palotes, que además que está en Vox, en el Yunque, en Hazte Oír, en no sé dónde. Entonces, bueno, hace ahí como también desgrana, ¿no? Y hace unos árboles genealógicos, bueno, que dan puto miedo, básicamente, pero que están bastante currados. Entonces, bueno, de los fundamentalismos religiosos, que tengo aquí la chuleta, quería destacar... Uy, ¿dónde la tengo? Aquí. Aquí. Básicamente destacamos 3 que operan en el Estado español. Por un lado el Yunque es una secta ultracatólica que nace en México, nace un poco con la idea nace en la Universidad de Puebla, supuestamente por el hostigamiento que vivían los alumnos católicos allí. Bueno, el Yunque hace todo un trabajo de campañas y de infiltración de sus miembros en Vox, ¿vale? Que además está probado, o sea, y está documentado. Se consideran a sí mismos que hacen reclutamiento de soldados de Dios, son unos fanáticos y alimentan el odio y básicamente es una multinacional ideológica contra la democracia y contra los derechos humanos. Yo no lo subestimaría como si fueran 4 tarados y 4 loquitos, porque a veces no tendemos también a caricaturizar este tipo de posturas y en realidad no, o sea, tienen su propio proyecto político, su propio proyecto ideológico, su propio proyecto de vida, que además no es compatible con el nuestro y con el de las mayorías, ¿no? Con lo cual no subestimar. Luego, por otro lado, estaría Hazte Oír, que os sonará lamentablemente. Hazte Oír se conforma en 2001 como una plataforma digital y son activistas que están asociados al Yunque. Lo que hacen es un despliegue de caja de herramientas que lo que intentan hacer es movilización, captación y difusión. Y de alguna manera sí revoluciona el activismo neocon. Nos acordamos todas, lamentablemente, de ese autobús de la vergüenza, que no voy a replicar el mensaje que ponía porque es absolutamente infame y contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, de alguna manera sí consigue meter su mensaje minoritario, porque son sectas. Bueno, Hazte Oír no es una secta, ojo, el Yunque sí. Que
minoritarias, pero sí tienen la capacidad de amplificar su mensaje. Y medios de comunicación, con la connivencia de los medios de comunicación, que también son quienes amplifican su mensaje. Y luego, por otro lado, estaría abogados cristianos, ¿no? Como tercera pata de los fundamentalismos religiosos en el Estado, que al final lo que hacen es defender en el ámbito jurídico los valores cristianos. Es muy interesante que básicamente abogados cristianos lo que hace es unas campañas, o sea, unas campañas y una estrategia de litigio estratégico, se llama, y sobre todo están denunciando ayuntamientos que han puesto placas para conmemorar a republicanos, etcétera, ¿no? Con lo cual, de alguna manera engancha con la extrema derecha, sobre todo en el este de Europa, y con este plan de revisionismo histórico. Es decir, que hay también tanto antifeminismo, que ahora os contaré alguna cosilla por encima de lo que escribe Nuria Lavao, antifeminismo, patria y raza serían los tres ejes que vertebran a la extrema derecha internacional, ¿no? Con distintas versiones luego, ojo, porque Ucrania es, ¿no? Y Rusia. No me voy a meter en este jardín, en todo caso. El día. No, que no es el día, que no es el día, pero bueno, que es interesante. De la misma manera que la extrema derecha supuestamente defiende los derechos de... Ellos dicen que defiende los derechos de las mujeres, también con vertientes distintas, ¿no? Que de hecho os las voy a contar, las dos vertientes. Me voy a ir aquí. Por un lado está la vertiente ultraconservadora, ¿no? La más conocida, la que reivindica el rol tradicional de la mujer, antiaborto, y lo que pretenden, pues de alguna manera, lo que comentaba antes, ¿no? Agitar los consensos del 68, ¿vale? Hay una expresión como muy brutal de esta vertiente ultraconservadora, bueno, que niegan la violencia machista, ¿no? Etcétera. Una expresión muy bestia de esta vertiente ultraconservadora, que es una gente que defiende una cosa que se llama la teoría del gran reemplazo. La teoría del gran reemplazo es básicamente un discurso racista que afirma que la población autóctona, que habría que saber muy bien qué es la población autóctona, que ese es otro tema. Bueno, pues según ellos, la población autóctona de Europa será reemplazada por la musulmana. Es decir, además señalan, ¿no?, al enemigo, al extranjero, que quiere islamizar Europa. ¿Cuál es la solución? Que tengamos hijos, nosotras, las mujeres blancas. Esto es verdad que además no es tampoco nada nuevo, lo que decía antes de la Ilíada, que todo es copia-pega desde entonces. Esto ya lo utilizó, estas teorías nativistas ya las utilizó Israel con Ariel Sharon, ¿no?, en aquel momento. Luego hay otra posición de la extrema derecha, que de alguna manera además es producto de... Claro, el feminismo a día de hoy no lo cuestiona prácticamente nadie, ¿no? Bueno, Vox sí, ¿no? Y algunas otras organizaciones sí cuestionan, pues yo qué sé, la violencia machista, ¿no? Etcétera. Pero en general, claro, cuando se convierte algo en hegemónico, igual que pues, los derechos humanos, los derechos sociales, o sea, ese caldo del que venimos del mayo del 68, de los valores del 68, claro, y todas las luchas feministas de alguna manera consiguen que eso se convierta en algo hegemónico, y por tanto todas las organizaciones y todos los partidos, incluso los liberales, los de derecha, los conservadores, los de extremo centro, tienen que asumir esos postulados para no estar en la marginalidad. ¿Qué ocurre? Que ahora con la expresión de Vox se está dando la vuelta. Y hay cierta extrema derecha que también ha hecho esa lectura de no podemos declararnos abiertamente antifeministas y no podemos decir abiertamente que no existe la violencia contra las mujeres. Entonces se autoproclaman como defensores de los derechos de las mujeres, una cosa que se llama, y nosotras llamamos el pink washing, que ellos lo que vienen a decir es que son los que mejor defienden nuestros derechos, los derechos de las mujeres blancas, porque, claro, el problema al que nos enfrentamos es a una manada de hombres árabes, ellos dirían moros, claro, que vienen a violarnos a todas, ¿vale? O menas, que son niños niños que viven solos, les están apuntando a niños que viven solos, y hay que ser sinvergüenza
y que vienen también a violarnos a todas y a matarnos a todas. Y por tanto, ellos lo que quieren, ¿no? La extrema derecha lo que quiere es defendernos y son los que mejor nos defienden a las mujeres blancas, insisto. Y además consiguen dos cosas. Por un lado, instrumentalizar los derechos de las mujeres con una visión absolutamente punitivista y que además sí que consiguen de alguna manera, hostia, es que hace unos años no había prisión permanente revisable. Y es que eso está. Es decir, han conseguido mover los márgenes con una narrativa securitaria, ¿no? Y de a ver quién, ¿no? quién mete el puro más gordo y que se pudra en la cárcel. Bueno, desde el feminismo nosotras no defendemos posiciones punitivistas. O sea, lo que queremos es que no nos violen y que no nos maten, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, por un lado instrumentalizan los derechos de las mujeres y por otro lado consiguen otra cosa muy perversa, que es que invisibilizan a las mujeres racializadas. Porque sus derechos, pues no, parece ser que no están violados. Entonces, de alguna manera hay esas dos grandes vertientes, que es lo que plantea Nuria Labao en este capítulo. Luego hay otra cosa que a mí me gusta mucho siempre hablar, que en esta visión, bueno, también en las dos vertientes de la extrema derecha hay un aglutinante, ¿no? Que es la familia. La familia como ese lugar maravilloso al que volver. Y además internacionalmente se coordinan súper guay en una cosa de los foros de familia. Por eso yo siempre digo que cuando algo se llama familia, red flag. O sea, igual eso es una puta mierda como un castillo. Y básicamente lo que hacen en estos foros de familia internacionales, que además se celebró en Madrid uno hace relativamente poco, bueno, pues defienden los valores cristianos conservadores. Y a mí me gusta llamarlo igual que se llama la internacional postfascista, no sé qué, bueno, la internacional pro familia, la suya, ¿no? La heteronormativa, la que defiende el rol tradicional de la mujer, etcétera, ¿no? Y en esto yo siempre engancho también con que, ojo, cuando hablábamos, ¿no?, de lo de la batalla cultural y la guerra cultural y la importancia de esto, de cómo va desplazando también el sentido común, y ahora viene la cita, no hagas una charla sin citar a Gramsci. ¿Vale? El sentido común, como dice Gramsci, el sentido común es la ideología de las clases dominantes, ¿no? O sea, es decir, no es una cosa que está escrita, no son las tablas de Moisés, está escrito en piedra, no, eso se mueve. ¿Cómo se consigue desplazar ese sentido común y cómo desde ese sentido común luego también derivan políticas públicas? Y la política pública, que no nos vamos a quedar solo en lo institucional, pero joder, la política pública, si haces una política pública de igualdad, pues puede salvar mujeres, ¿no? Entonces, ahí ojo cómo se va desplazando ese sentido común y cómo a veces en ese desplazamiento hay cierta izquierda que igual también se ve tentada a asumir ciertos postulados. Y entonces, claro, ahora de repente parece que hay una romantización de la idea de familia. Se nos olvida y de la familia tradicional, ¿no? Y se nos olvida que la familia es uno de los lugares principales de opresión y de desigualdad de las mujeres. O sea, que es que yo siempre lo pienso, que mi abuela, pues igual le diría, pues hija, mejor no vivas como yo, ¿qué quieres que te diga, no? Entonces, ojo, ¿no? Como un poco también con ese rojipardismo y no olvidarnos que la nostalgia siempre es reaccionaria. Entonces, con esto termino con el rojipardismo, que me pone muy nerviosa, pero también ¿no? En esta cosa que hablábamos de la batalla cultural y de la importancia, ¿no? de que al final también es una batalla por lo material. Claro, al final a esta gentuza no les hace falta gobernar. Estamos asumiendo sus marcos, estamos asumiendo su agenda, estamos a la defensiva. El Partido Popular y Ciudadanos, si esa tal cosa existe, están asumiendo su política pública. Les están torciendo el brazo en esos sitios donde gobierna PP y Ciudadanos con el apoyo por fuera de Vox, y veremos qué pasa en Castilla y León. Les están torciendo el brazo. El PIN parental. En Castilla y León lo primero que dijo Vox es: queremos entrar en el gobierno y lo primero fuera la ley de violencia de género.
En Andalucía, el 016, que es el teléfono de atención a mujeres maltratadas, el primer año de gobierno PP Ciudadanos con apoyo de Vox quedó en un presupuesto pírrico. Y es un teléfono que salva mujeres, que salva nuestra vida. O sea, que si no hay nada más material que nuestra vida, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos la lepenización de los espíritus o la abascalización de los espíritus. También lo podemos adaptar aquí. No les hace falta gobernar para estar marcando, ¿no? el paso. Y yo con esto, bueno, también, esto hay como otra también otra, ay, joder, es que con lo de Ucrania tengo la cabeza que me explota hoy. Hay también ciertos sectores, ¿no? Como que ven con cierta fantasía de, joder, qué bien hace esta gente, ¿no? En medios de comunicación, en redes sociales, hostia, deberíamos copiarles, ¿no? Ellos, joder, pues están comprando bots y, ¿no? Siempre se habla de la campaña que hizo Bolsonaro con WhatsApp, con sus mensajes por WhatsApp y tal. Cierto, pero claro, de ahí a hacer lo mismo, pues igual no. O sea, quiero decir, me puede parecer una marcianada que nosotros como izquierda nos podamos estar planteando, no sé, comprar bots y big data. O sea, que a lo mejor hay que claro, ¿sabes? A lo mejor hay que combatir desde otro lugar, ¿no? O sea, esa suerte de fantasía y de admiración hacia ciertas cosas que hace la extrema derecha, pues bueno, ojo, en todo caso, claro que parece que todo fatal, ¿no? Bueno, pues todo fatal, ¿no? Bueno. No, tía, que no, que yo me niego, que aquí no se rinde nada. Que no nos rendimos, pero no nos rendimos. Bueno, pues cuéntanos lo regular que está la judicatura, que esa sí que está jodida. Vamos a seguir animando. Bueno, nos hemos saltado un capítulo que también enlaza mucho con todo lo que es la extrema derecha esta parlamentaria, que es el de música, editoriales, distribuidoras de extrema derecha, que a lo mejor no le damos mucha importancia porque igual pensamos que son dos grupos de frikis o una página web, pero al final pues contribuye a difundir todo este discurso de odio. El discurso de odio se difunde a través de la música muchísimo, se difunde a través de todos sus materiales, camisetas, que más tienen tiendas abiertas. En Madrid contamos 7 tiendas abiertas, en Madrid capital, con material abiertamente hacia la venta. Y tiendas grandes, no sé cómo estarán financiadas, tendrá también tanta salida para tener 7 tiendas en el centro de Madrid, pero bueno. Y luego todas sus editoriales, que en muchos libros tienen una producción teórica. Es verdad que aquí en el Estado es bastante más cutre y peor que en otros países, pero bueno, es una difusión y también les sirven como método de financiación, que es bastante importante. Y todas estas cosas están en canales comerciales, están en YouTube, están en Spotify, que ponen todas estas listas. Entonces, bueno, también es un tema curioso analizar porque es legal que exista toda esta propaganda. Y ya nos metemos en el bloque, bueno, y como otro bloque que hemos querido hacer, hemos estado hablando de los partidos de extrema derecha, de Vox, de cómo funciona un poco toda esta ideología, y en este como bloque lo que hacemos es ver cómo responden las instituciones del Estado a todos estos grupos de extrema derecha. Y tenemos primero lo que sería toda la parte jurídica y policial, que es el capítulo de banalización de la violencia y del terrorismo de ultraderecha, que desgranamos una serie de operaciones policiales en las que se desmantelaron grupos nazis, creo que son en los últimos 15 años. Como veis, estas no son muchas, el índice no es demasiado largo, pero bueno, son las principales en las que se desmantelan grupos nazis organizados, grupos que tienen una jerarquía, grupos que tienen armas, grupos que tienen unos objetivos políticos, una ideología clara y, bueno, exactamente unos objetivos contra los que atacar, que ellos señalan como enemigos, que evidentemente imaginaréis quiénes son. Entonces, en todos estos casos, todos, que ya digo que no son muchos, vemos como si que se produce una operación policial, pues buena, digamos, en el sentido de seguimiento, desmantelamiento y todo, pero cuando llegamos al procedimiento judicial, en los casos en los que no son absueltos, no sé si recordaréis la operación Panzer, fue muy sonada porque cuando desmantelaron sus sedes había hasta bazocas. Pues algunos tenéis una bazoca en vuestra casa, pero me parece que no es algo muy común. Es decir, ¿qué quieres hacer con una bazoca? Bueno, y en este caso fueron absueltos porque se inhabilitado el procedimiento a través de las escuchas, dijeron que eran ilegales, se les absolvió, se les devolvió las armas y se les indemnizó. Algo que no sé, resulta bastante surrealista, pero pasa desapercibido. Y en el resto de casos vemos
Aquí tenéis unos cuantos, tenéis pues los de Hammer Skin, Antas Clan, que está todavía abierto, el Rambo del Bierzo, que también veríais que se grabó vídeos, salió bastante en la prensa, el francotirador, que quería atentar contra miembros del Estado y contra miembros del gobierno. Todos estos, en los casos que han sido juzgados y se han condenado, han sido por organización criminal o banda criminal y por tenencia de armas. Nunca se les juzga por terrorismo. En este estado sabemos mucho de la ley antiterrorista y lo que supone la ley antiterrorista y lo que ha supuesto para mucha gente que se les ha metido dentro de esta legislación a movimientos sociales, organizaciones, que no tuviesen absolutamente nada que ver con ningún tipo de lucha armada, ni mucho menos. Hemos visto cómo se les ha aplicado, bueno, por tweets, por pintadas en los muros y cosas así, por una pelea en un bar. Pero en cambio estamos hablando de gente que tiene armas, que tiene objetivos, que tiene una jerarquía que entraría completamente dentro del tipo de lo que es una organización terrorista, pero que son juzgados por banda criminal con penas de año y medio, con muchos años de cárcel, se les suma la tenencia de armas, rara vez entran en prisión. Da a entender que, evidentemente, desde el Estado y la Judicatura no se está tomando en serio lo que supone la amenaza de la extrema derecha y la amenaza de la violencia de la extrema derecha. Que parece que, como siempre, son 3 frikis, ¿qué tal? Pero estos 3 frikis luego ya no son 3 frikis, están organizados y tienen armas. Hay organizaciones internacionales que llevan avisando de la peligrosidad de la extrema derecha, como Europol. Nadie puede considerar a Europol que sea una organización de izquierdas o... Es decir, que tenga un tipo de ideología que quiera señalar a estos grupos, pero Europol está diciendo que la amenaza de la extrema derecha es la principal amenaza ahora mismo en Europa. Ha superado la amenaza yihadista, porque además copia tipos, son lobos solitarios, pueden ser, son grupos organizados, es decir, el modelo de funcionamiento es bastante parecido, gente que se radicaliza por redes sociales. Visto hace poco cómo se desmanteló toda esta red, que a través de chat tenían armas en casas, estaban diciendo objetivos, pues al final es esto, esta red de internet también radicaliza gente. Estamos acostumbrados a hablar de la radicalización islamista, de los atentados y todo esto, pero esto no se está tratando y lo estamos viendo. En el 2019, el Índice Global de Terrorismo publicó las estadísticas y de 110 muertos por atentados que había habido en Europa, 98 o 95, está en el capítulo, eran por atentados de extrema derecha. Sí, un porcentaje muy alto. Y además publicaron que habían aumentado un 320%. Imaginaros lo que supone que aumenten un 320% los atentados de extrema derecha. Además hemos visto ya los niños, como que ya está cogiendo unos tintes bastante peligrosos, pero en este estado parece ser que no nos preocupa mucho. Porque bueno, estamos viendo casos incluso en los que los objetivos son el presidente del gobierno y políticos que forman ministros y todo, pero aún así ni siquiera se les juzga por terrorismo, es que no se les llega ni a encausar por terrorismo directamente. Así que bueno, espero que tú también es un poco negativo. Amelia, perdóname, por favor. A ver, es la realidad, o sea, ya está, con la realidad, contra la realidad no se puede. Sí. Y bueno, ya como la siguiente parte de este bloque, hemos hablado de cómo funciona la policía, la judicatura y cómo se llevan los procedimientos contra la extrema derecha, y ahora está toda la parte de cómo funciona la legislación. Spoiler, no muy bien tampoco. ¿Cómo me va a regañar, eh? Por no ser optimista. Entonces, en este capítulo lo que vamos a explicar un poco cómo ha ido evolucionando el delito de odio. El delito de odio tiene muy poco recorrido, aparece con la reforma del 2015, no lleva mucho tiempo, sabemos que los procedimientos judiciales en este país van muy, muy lentos, con lo cual tampoco es que exista ahora mismo una jurisprudencia muy grande para analizar. Entonces, este delito tiene como una trayectoria que se crea por muchas presiones de colectivos LGTBI, por colectivos de ONGs, de migrantes, gente racializada, que está reivindicando que existe esta problemática de discriminación que ellos sufren y que no se está haciendo nada desde el Estado. Entonces se crea primero, antes del delito de odio, de las fiscalías de odio y discriminación, que se supone que están pues, para atender a este tipo de delitos que suceden. Se crean en todas las ciudades principales y de aquí ya se empieza a desarrollar lo que es el delito de odio en sí. Lo que conocemos ahora y está en boca de todo el mundo como el delito de estos años. El problema que encontramos con este delito es que su reconocimiento implica algo bastante importante, que es reconocer que en el Estado existe un problema de discriminación, existe un problema de machismo, existe un problema de LGTBI-fobia, existe un problema de afrofobia, que existe un problema de discriminación. Es decir, es reconocer que en las estructuras del Estado existe un problema de discriminación que hay que tratar.
Entonces lo contamos, es similar a la ley de violencia de género. La ley de violencia de género era un avance muy grande porque también venía a decir, ya no solo en la parte penal, digamos, sino que venía a reconocer que existía un problema de machismo, de discriminación, venía a reconocer que existía el patriarcado y que entonces teníamos que tener una ley específica para tratarlo. Pues con el delito de odio un poco igual, existe un delito de discriminación, por mucho que se empeñen en decir que no, existe un delito de discriminación, existen agresiones por discriminación y había que atajarlo. El problema es, claro, sobre el papel todo es bastante mejor que luego la práctica. Se puede intentar. Es verdad que sí se nos acusa un poco como de entrar mucho en confiar en la ley y en darle mucha importancia a todo lo que es la legislación penal, pero es verdad que al final es lo que rige nuestra vida y la sociedad. Desde las multas, las sanciones, hasta las peticiones, todo al final está regulado por la ley penal. Entonces parecía importante meter dentro de esta legislación un sistema de protección a la gente discriminada. ¿Qué pasa? Se crea el delito significa que es para proteger a colectivos vulnerables, a colectivos que pueden sufrir esta agresión por su identidad, por razones de racismo, de origen, todas estas cosas. Pero a la hora de aplicarlo, vemos cómo se está aplicando en algunos casos, que bueno, hemos visto las últimas peticiones de investigación por delito de odio, a grupos nazis han archivado todas, ni siquiera se les llega a procesar, se archivan en instrucción, y como por otro lado, a quien se está persiguiendo y se le está metiendo el delito de odio es a colectivos antifascistas, colectivos antirracistas, gente que lucha contra esta discriminación y este odio. Y al final es como una banalización y una desnaturalización horrible de lo que es el delito de odio. Y ya no solo que esto lo estén aplicando los jueces o que lo esté aplicando la policía, porque es verdad que muchas veces es la propia policía que identifica algo como delito de odio cuando es una agresión aunque sea un nazi o una persona de extrema derecha, sino que es que fue la Fiscalía General del Estado quien hizo una circular en la que dijo que los colectivos nazis podían estar protegidos dentro de este artículo. Es decir, la propia Fiscalía del Estado, cuando hace aclaraciones sobre este delito, ¿verdad? Que es un delito muy nuevo, que hay que explicar cómo se tiene que aplicar en casos, habla de que los colectivos nazis pueden acogerse a este tipo. Porque están muy discriminados. Claro, es decir, quien crea el odio y la discriminación se puede acoger al delito para proteger el odio y la discriminación. Es surrealista. No podemos ser positivos tampoco en esta media, lo siento, pero... ¿Vale? Y bueno, y esto es una circular del 2019, pero es que nosotros aquí en Madrid tenemos constancia de que se empieza a aplicar el delito de odio desde 2015 a gente, en este caso, por ejemplo, el primer caso que vemos es gente que se estaba manifestando contra una convocatoria de hogar social. Hay una riña y a la gente antifascista se le imputa por delito de odio. 2015, acababa de empezar esto. Entonces ya desde el momento en el que están en el delito de odio se empieza a aplicar contra nosotros. ¿Vale? Es verdad que muchas veces decimos es que entonces lo que hay que hacer es renunciar a estas legislaciones que luego se pueden aplicar contra nosotras. Contra nosotras van a aplicar lo que quieran, lo hemos visto. Tenemos una ley mordaza, tenemos un código penal hiper restrictivo, de los más restrictivos de Europa, cuando tenemos los índices de criminalidad más bajos. Pero bueno, tenemos un código penal que es muy bestia. Y a nosotros se nos han aplicado cualquier tipo de artículo que han ocurrido. Si se les ha ocurrido, es decir, tampoco necesitamos los delitos de odio, pero bueno, es la forma de virtualizar este delito. Es decir, no es que exista un problema de racismo, que exista un problema con el fascismo, es que hay grupos que se pegan entre ellos, es que hay bandas de ideologías contrarias, como que al final se tira el tema ideológico y no el tema discriminatorio. Que es, bueno, Vox, por ejemplo, está a favor del delito de odio, nos lo pide continuamente. Pues tenemos un montón de gente imputada por delito de odio. Porque Vox, evidentemente, pues tiene unos abogados que tienen mucho dinero, cosa que nosotros no, entonces tiene la capacidad de querellarse y de denunciar a cualquier persona que ponen un puesto en un sitio y pasa algo, delito de odio. ¿Qué pasa? No sé qué, está denunciando a mansalva a todo el mundo por delito de odio. Y esto ya lo hizo, bueno, ya lo hemos visto, empezó con Hogar Social. El Hogar Social ponía denuncias todas las semanas. Por delito de odio también. Entonces, al final, lo que están haciendo es cargarse un delito que se supone que iba a ser para defender a la gente que estaba discriminada. Pero bueno, ya siendo un poco optimistas, un poquito de optimismo, sí que es verdad que nosotros si enfocamos este tema desde la militancia, es jodido porque decimos, pues al final hemos pedido que se crease un cuerpo legal que se aplica contra nosotras. Pero si lo miramos desde el punto de vista de los colectivos LGTBI, de los colectivos racializados, de ONGs, que sí que estaban pidiendo esta protección, sí que puede ser una herramienta para ello. Como que desde un punto de vista ya desde la militancia, desde los colectivos sociales, la represión al final pues se asume, sabes que es algo que puede llegar en cualquier cuerpo legal, pero que estos colectivos sí que tengan acceso a lo que son las fiscalías de delito de odio, a lo que es acogerse a ser víctima de delito de odio, sí que es algo positivo.
¿vale? Como que yo estoy a favor de que nos sigamos reivindicando el derecho a que esto se aplique bien y a volver al objetivo para el que se creó. Y bueno, al final de este capítulo hay una web que es la de Crímenes de Odio, tampoco es muy positivo, que hace, ¿sabes? Que recoge asesinatos que ha habido por delitos de odio, bueno, crímenes de odio que han acabado en asesinato en los últimos años, en los últimos, no sé si son 20 años o 30 años, se contabilizan más de 100, ¿vale? Más de 100 asesinatos por delitos de odio. Me parece que es una cifra bastante alta como para que esto tenga una importancia. En la sentencia está tipificado como delito de odio. Como delito de odio no porque no existía, pero sí que el objetivo o el porqué de la agresión era pues un motivo discriminatorio contra esa persona, un migrante, un antifascista, una persona LGTBI, al final, antes, previo al delito de odio. Ya son asesinatos, ya se come al delito de odio, un homicidio. Entonces es curioso también echarle un ojo si queréis entrar en la web. Y yo creo que con esto acabamos toda la parte legal y el último capítulo que tenemos en el libro, siguiendo el índice, es el de la extrema derecha durante la pandemia. Esto es muy curioso también porque habéis visto como que a veces parece que se han vuelto locos esta pandemia. Tienes entre los negacionistas, la gente que habla del nuevo orden mundial, no sé, los reptilianos, ya como que está cogiendo unos tintes muy raros. Hemos visto manifestaciones en la calle en la que estaba la extrema derecha con grupos, no sé, que alineaban los chakras y las auras, cosas que se están juntando muy raras y aquí lo desgranan bastante bien y qué ha hecho cada organización de estas. Tenéis otro mapeo de partidos políticos y organizaciones y lo que han estado haciendo durante la pandemia y cómo han enfocado el tema de las restricciones, el virus y todo. Y yo creo que con esto ya hemos acabado, ¿no? Amiga. Sí, básicamente, pero os lo tenéis que leer, ¿eh? Os hemos contado un mogollón de cosas, pero os lo tenéis, yo creo que os lo tenéis que leer. Yo simplemente para acabar también como, no sé si con algo positivo, pero sí algo, bueno, sí, algo positivo. A ver, yo aquí tengo como sentimientos encontrados porque no... Estoy en el Soviet de Getafe y me siento como muy a gusto, pero claro, me tengo que poner las gafas de Fundación Rosa Luxemburg, ¿no? Nosotros en la Fundación nos dedicamos a la educación política, básicamente, que diréis qué es eso. Yo muchas veces me lo pregunto también, pero bueno, básicamente pues nos dedicamos a hacer este tipo de libros, de informes, divulgación, formación a activistas, formación a cuadros, formación a sindicalistas, formación a personas migrantes, etcétera. Y bueno, pues se lleva haciendo un trabajo en la oficina de Madrid desde hace ya casi 6 años, 5 años y medio. Y bueno, trabajamos distintos temas, ¿no? Feminismo, antifa, migraciones, qué sé yo, vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con esto engancho con el mensaje positivo de, hostia, ¿qué hacemos? Yo no quiero ser tan osada, ¿no? Ni tan arrogante de pensar que tengo una respuesta. Pero que cada uno y cada una haga su parte. Quiero decir, nosotras nuestra parte como fundación es formación, 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 ¿no? Como aquel que decía programa, que me gusta reivindicar la figura de Julián Guita, formación, formación, formación. Desde colectivos como estos, claro, para mí es un orgullo y daros las gracias de verdad, o sea, el agradecimiento es de nuestra parte a vosotros por el trabajo que se hace en los barrios y en los sitios. Y esto no es algo que sea como cosmético, ¿no? Una proclama que queda muy bien decirlo, es que no hay otra manera. Y hay una cosa que nosotras entendemos que además está pasando y se está materializando y viendo, particularmente desde la pandemia, que el concepto de comunidad está en disputa, ¿no? Y que tenemos que luchar también contra la nuclearización de las relaciones sociales y por tanto disputar el concepto de comunidad y cuidarnos, ¿no? Y que este lugar sea un punto de referencia para despensa solidaria, para punto de cuidado, ¿no? El Soviet de Getafe. Entonces, bueno, yo creo que también es importante que haya una izquierda, eso, que esté presente en las calles, que no esté preocupada por... no sé, solamente por las posiciones institucionales o por las cuotas, ¿no? En el caso de las mujeres, por las cuotas de paritarias, etcétera.
Entonces, bueno, que cada uno y cada una haga su parte y que en ese sentido reivindiquemos lo material, ¿no? O sea, volvemos un poco a lo que hablábamos antes. Tenemos que seguir cuestionando las políticas neoliberales. Es decir, si estamos aquí, cuando hablábamos de dónde venimos y cuál es el pozo, ¿no? Esa revuelta neocon, necesitamos reivindicar lo material, cuestionar esas políticas neoliberales. El conflicto capital-vida va a seguir existiendo. Existe y va a seguir existiendo. Y por tanto también tenemos que ser capaces de plantear ahí nuestra alternativa. Y por tanto, bueno, pues seguir apostando por la redistribución de la riqueza, y que yo creo que no hay mejor manera de defender, ¿no? el antifascismo y de defender nuestros derechos y de defender la democracia que estar presentes en las luchas. Es decir, qué mejor manera que estar presentes en las luchas por una sanidad digna, por la educación pública. Es decir, los lugares donde la izquierda es fuerte, la extrema derecha no entra. O sea, que es que esto es un dato empírico, o sea, esto es un hecho, no es una proclama. Porque a veces es como, ay, claro, parece que hablas así, ¿no? Y sueltas aquí 4, no, es un hecho, ¿no? Entonces, bueno, también, o sea, yo muchas veces hablo como con otras militantes como históricas, ¿no? El otro día estaba con Justa Montero, ¿no? Esta feminista, y claro, ella, pues fíjate qué historia de lucha tiene, ¿no? Entonces también inspirarnos ahí y, bueno, pues darnos cuenta de que a lo mejor efectivamente no vamos a ser aquí happy flowers. O sea, la izquierda europea está en un momento delicadito, está en un momento valle. Es verdad. Pero bueno, pues yo creo que también estamos en organizaciones, bueno, la Fundación Rosa Luxemburgo forma parte de la izquierda alemana, que está regular también. Así. Bueno, tenemos una tradición en las que sabemos también dar la batalla y resurgir un poco también desde el invierno, ¿no? Es que esto es así. Entonces, bueno, que a pesar de todo se da esa batalla, se ha dado a lo largo de la historia, se dan avances, a veces retrocesos, y las batallas hay que seguirlas dando, y aquí no se rinde nadie, y ya estaría. Ya estaría. Ya está. Eso no estamos haciendo. También. Bueno, estamos en directo. Aquí las tres. Bueno, abrimos turno de palabra para preguntas, reflexiones y demás. Sí. Bueno, yo aquí vamos a hacer la parte que habla un poco de la religión y de todas las sectas, porque a mí me parece cerca, porque si vais a la página 354, importante del link y demás, bueno, pues la última persona que aparece, Leonor también te lo conozco, porque yo fui a colegio con sus hijos. Y Leonor también. Realmente fue una experiencia interesante a nivel ver cómo los hijos se llevaban a un punto en el que era como que su labor en el colegio era la adoctrinar. Y incluso si miráis en Google, Colegio San José de Río y el Duque, va a haber una noticia de se arresta a Leonor Tamayo más de unos niños por adoctrinamiento en convivencias religiosas. Entonces, me llama mucho la atención todo el proceso que tienen de socialización desde una edad súper temprana, pero que estas jóvenes eran de ellos de tercero de primaria, 5 años, y que se descubrió pues que en las acampadas pues iba la señora esta de acompañamiento, de católica, no sé qué, y que le resultaba para entrar en la secta directamente. Y eso, él con sus hijos a clase era ver de cerca el nivel de adoctrinamiento, es decir, que cualquier intervención que hiciesen en cualquier clase siempre iba a tener algún tipo de trasfondo ideológico del fascismo, básicamente. O sea, el hijo mayor que estaba en mi hijo perfectamente votaba, decía, yo votaría a la Falange porque eso no iba a defender los intereses de España, de la España real, no sé qué. Y lo que más miedo me da, que es un pensamiento que tengo recurrente, es que esa persona, este chaval, ahora está en Zaragoza formándose para ser acrobato en el ejército. Claro, que es algo que de vez en cuando pienso y digo, ah, qué bonito. Entonces, he visto su nombre en el libro y he dicho, ah, bueno, mira, te ha sonado, ¿no? Es un problema.
Gracias. Voy David. a meter un segundo un spam con lo que has dicho del ejército. Este domingo en TV3 hacen un documental sobre la infiltración fascista en el ejército, por si os interesa. Y hay un capítulo aquí también. Pero aparte, que ya solo hablamos de nuestro libro. Yo vengo a hablar de mi libro. Vale. David, dale. Bueno, pues lo primero que felicitar por el trabajo de síntesis y de recopilación de información que en cuanto acabe los exámenes tengo que tener. Y era sobre todo preguntar por los movimientos de extrema derecha de carácter republicano, como fue el MSR, ¿no? Pero que yo sepa, ¿no? Está actualmente desaparecido, ¿no? Y que es algo como muy raro porque pues de esto de que Europa, ¿no? La totalidad de los movimientos de extrema derecha que son de carácter republicano y tal, y en España no lo sé si es por la tradición monárquica o qué, pero que me sorprende que estén tan de capa caída. ¿Alguien más? ¿No vais a animar? Venga, O sea, Pablo. yo no que realmente no es una pregunta ni nada de eso. Y tampoco una reflexión, vamos. Que... soy ese tipo de persona. Cantar ahí por bulería. La implantación y la forma de crear lo que habéis hablado de la cultura, de cómo están dentro de los espacios de cultura, de difusión de cultura, que estaba dando un vistazo a los nombres tipo tuiteros famosos, Juanfran Escudero y demás. Y solo decir que Álvaro Bernard, que no sé si lo conocéis, pero bueno, es un tuitero de Vox, básicamente, vino ayer o antes de ayer a la universidad y la universidad le dio difusión a todos los alumnos, en plan les mandó un correo. Claro, yo dije, no sabemos quién es, pones en Twitter quién es y ya ves el discurso, o sea, pones en Google quién es y ves el discurso que difunde. Básicamente porque hay asociaciones de extrema derecha en la universidad que encima tienen muchísimas conexiones con la delegación, sobre todo la que hay en Colmenarejo, pues por lo que sea. Pues es todavía más reaccionaria que la de Getafe. Y ya trajeron también hace un par de años antes de la pandemia Infoblogger y una chica que no me acuerdo cómo se llamaba, que también era del estilo de esta gente. Y en plan, vienen a la universidad, dan charlas y encima suele mucha gente. Que su discurso llega a muchísima gente, porque esto se lo mandaron pues para las 20.000 personas que hay en el correo de la, joder, de la uni. Ya sabéis que os toca. ¿Qué? Que ya sabéis que os toca. Sí, Tenéis trabajo ahí. porque eran Colmenarejo, ¿no? Pues a lo mejor si hubiéramos visitado. Vicente. Sí, bueno, yo primero daros muchas gracias por venir y presentarnos el informe, que me parece espectacular. Luego quiero encajar un poquillo por encima, lo tenemos hace un par de meses, sí. Pero no vamos a dar tiempo a leerlo todo. Y no sé si exploráis, os explora todo el movimiento de los movimientos neonazis dentro de las organizaciones deportivas, ¿no? El fútbol es un sitio como muy ardiente esto, aquí gente también por aquí en las peñas de fútbol y bueno, conocemos el Frente Atlético muy de cerca, ¿no? Entonces me parece como interesante ese tema y no sé si está en el libro. Capítulo 10. Vale. Fútbol y extrema derecha, de Carles Villa. Que además está especializado en esto y sabe mucho. Si te interesa el tema del fútbol, los clubes deportivos, Pero ese tema del... sí, es otro método de captación al final. Un método de captación, de difusión y de financiación también, importante. Sí, sí. Y luego otra pregunta. Hay mucha gente que empieza a decir, y yo en parte estoy de acuerdo, en que Vox es en realidad un partido digamos, orgánico del sistema, ¿no? Hay jueces, hay militares, hay policías, digamos que es el Estado propiamente dicho que intenta defenderse de alguna manera creando un partido externo, ¿no? El Estado rancio del franquismo y demás. Entonces, ¿compartís esa visión? ¿Realmente creéis que puede ser un elemento creado desde el Estado propiamente dicho para, como habéis dicho, balancear el espectro de político hacia la derecha, asumir ciertas tesis que hace el de posibles? Yo.
No, un montón de apuntes. Yo he tomado muchos apuntes, sí. Yo estoy muy arriba y me quiero dar mucha chapa. Porque claro, se te viene, ¿no? Ucrania, los 8 años del conflicto, el Euromaiden, ¿no? Cómo se había parado al otro lado cuando había neonazis campando por parte de la Unión Europea, de la OTAN y de todos estos organismos democráticos, ¿no? Se te viene como, claro, da para mucho este tema. Pero me voy a centrar en el tema del feminismo. Y además haciendo un poco recogiendo el ejemplo que ha puesto Amelia de el autobús. Que cuando se dio el autobús hubo un apoyo popular y público comunicativo, ¿no? Muy grande, o sea, un rechazo, no un apoyo, sino al colectivo trans, sobre todo porque era hacia quien iba dirigido, ¿no? Y claro, ahora estamos en pleno momento de la batalla con el tema trans, con la ley trans, como propias feministas que se dicen de izquierdas han llegado a asumirlo, ¿no? O sea, o sea, yo creo que ahí, bueno, queda para mucho, ¿no? Y esto las feministas le damos mucha vuelta, ¿no? Pero si bien es cierto que lo del autobús que pudo salir hace 10 años, más o menos. Más o menos, sí. Cuando empezaron, sí. O sea, y es verdad que hubo un rechazo popular, ¿no? Muy masivo en los medios de comunicación, bueno, porque, ¿no? en la sociedad. Y sí que vemos cómo también esto que estábamos hablando, ¿no? Del feminismo, cómo se va utilizando el feminismo para otras cosas y cómo vamos retrocediendo, ¿no? No creo que Carmen Calvo haya seguido mucho. Pero sí que lo ha podido paralizar y ha podido dar la batalla para paralizar la ley trans, ¿no? O sea, como no soy exclusivamente es que el PP vaya para atrás, sino que otras, que no voy a decir que sea izquierda el PSOE a estas alturas de mi vida, pero sí como ellos también asumen, ¿no? Y yo creo que también la derechización que estamos viviendo no es solo de la extrema derecha o de los espacios de derecha, ¿no? Yo creo que eso le tenemos que, porque al final nos marca la agenda, pero claro que también los socialliberales que son del Partido Socialista, que siempre se han vanagloriado de ser la vanguardia de la lucha por las libertades civiles, ¿no? Los derechos civiles en este país, pues han comprado la agenda de todas. Y de hecho ha llegado hasta el nivel de bloquear una ley. O sea, de bloquear una ley que ya se llevaba, o sea, que se estaba acordada y que se venía trabajando desde hace muchos años, ¿no? Entonces yo ahí creo que, bueno, ahí lo lanzo, le he dado la chapa más que una pregunta, pero sí, más que una reflexión, pero yo creo que viendo un poco la década que hemos tenido, sí que está teniendo una influencia bastante, o sea, ¿no? Sí que estamos viendo una derechización política en general, ¿no? Ahora parece que ser socialdemócrata es ser revolucionario. Sabemos. Entonces es un poco que también de cara a cómo trabajar en el futuro, ¿no? También con el discurso desde la izquierda y desde los espacios políticos. Y ya está, ya me callo, porque me pongo a hablar de esto y da para muchísimo. Sí, Juli. Yo tengo una pregunta, me pasa un poco como a ti, tampoco sé si es pregunta o reflexión, pero creo que es pregunta. Es al hilo de cómo se va perpetuando ese discurso en los medios de comunicación, porque ojeando un poquillo el libro, me he acordado de una cosa que contaba Julián Macías de que la extrema derecha es quien más tertulianos tiene en los debates televisivos, y es también sobre todo cómo se está utilizando esta perversión del término políticamente correcto para muchas veces aplicar la censura. Por ejemplo, una cosa que denunció públicamente Facu Díaz con el tema de la censura que ha habido en Movistar, de cómo han ido mermando cada vez más los millones, y es cómo veis cómo se puede combatir esto cuando, o sea, sobre todo porque a mí me toca de cerca porque estudio periodismo, cómo se puede combatir pues toda esta narrativa que se está metiendo en todos los medios y cuando a veces da la sensación de que hay como mucha falta de espacios para hacer ese contradiscurso. Pablo. Bueno, yo iba a decir otra cosa que no, mira, justo con las tiendas y demás, en plan, el merchandising nazi donde venden sus cosas, yo quería decir que también hay una tienda que no es necesariamente nazi, o sea, no abiertamente, y yo creo que no viene aquí porque tampoco está. Es una cadena de tiendas de armas de airsoft que se llama Ranger, que hay una en Malasaña, otra al lado del Retiro, y luego en el Isla Azul y en el Sanaví y demás hay.
Y o sea, tú cuando entras, a priori es una tienda de cuchillos, pero claro, detrás, o sea, empiezas a mirar las camisetas, son todas del ejército y banderas nazis, en plan, con la esvástica, con la cruz amada y eso. Y que sin ser abiertamente nazi, pues también difunden. De caza Sí. y de deporte, pero tiene simbología, O sea, tiene tiene detalles llaveros porque- de Franco. Lo que pasa es que lo que han hecho Porque yo para defenderse un poco de eso es poner símbolos de izquierda también. Entonces tienes una bandera Sí, tienen republicana banderas y de al lado. la- Entonces lo venden como histórico. Esto lo han hecho muchos, tiendas como Que Militaria, los extremos que se dicen- tocan. claro, que se dedican a la recreación Sí, histórica. o sea, yo es que me- Entonces, pues igual te ponen una bandera republicana que al lado la cara de Franco poniendo el mejor general que ha tenido España. Entonces, claro, juegan un poco con el tema de la historia. Pero sí, se la conocemos. Sí, sí. Estas tiendas de las que hablamos en el libro, bueno, me No, falta no, todo el orden dale. de preguntas, pero bueno, estas tiendas de las que hablamos, también lo interesante es quién las lleva. Que los dueños, los que trabajan, los de Falange, pues financia Falange, me refiero, son gente que pertenece a partidos nazis. Que es mucho más fácil de mapear y analizar que este tipo de tiendas que ya tiran mucho más a lo histórico militar, a las recreaciones. Es verdad que hemos tenido muchos conflictos hace poco, bueno, hace poco ya, hace como 15 años, pero bueno, estaba muy de moda. Luego soy yo la vieja. Horrible. Hoy he visto que hace 19 años del primer no a la guerra y casi me da algo, he dicho, el primer no a la guerra hace 19 años. ¿Cuántos Ya años tengo? estaba. Ha sido horrible, ¿vale? Sí, sí, por eso ya digo, no sé. Pues hubo mucha polémica con esto porque hacían en las ferias del ejército que se hacen en IFEMA o en ferias militares que hacían en pueblos, hacían recreaciones de batallas nazis y vestían a los niños con uniformes nazis. Decía que qué es esto, pero claro, tiraban porque eran recreaciones históricas. Pues metían pues al ejército rojo y un soldado republicano y ya decían que era un tema histórico solo. Pero hacían fotos a niños con fotocalls con ropa nazi. En IFEMA, en ferias, muchas de ellas completamente permitidas por los ayuntamientos, financiadas. Es decir, que son empresas que se dedican a esto. Pero que no querían que se les asociase con nada. Lo que ha preguntado él, los movimientos. Ah, bueno, que yo me saltaba aquí también. Nada. ¿Queréis hablar? ¿Queréis alguien que decir algo más? Bueno, contestar y luego si sale, ¿no? Y Vale, empezaba ya con el reclutamiento. Sí, bueno, yo me he tomado aquí varias pues si queréis notas. ir contestando, luego hacemos una pequeña ronda y cerramos y ya está. Vale. ¿Os parece? Así. Es que a esto quiero contestar al final. Vale. Lo de los movimientos que has dicho, extrema derecha republicanos, bueno, CR desapareció. Lo bueno que tienen estos grupúsculos nazis, algo que también nos pasa mucho a nosotros, y es que están muy peleados entre ellos y muchos duran muy poco. Entonces, ya las batallas de poder, de hegemonía, en realidad ninguno de estos movimientos había triunfado, y sobre todo en el plano electoral hasta que salió Vox. Porque coaliciones para intentar hacer el papel de Vox había un montón, pero no lo han conseguido. Preguntabas que si aquí tenían como una ideología más destacada republicana, que en otros sitios, en otros países sí que sucedía. Es verdad que aquí tenemos una tradición católica, monárquica, cristiana muy larga, que sí que es una pugna entre la extrema derecha, pues tienes a Falange con homenajes religiosos o cosas mucho más tradicionales, y grupos que surgen nuevos que sí que confrontan con eso y sí que atacan a la figura del rey, incluso a la religión. Entonces eso también es una grama. Ellos, dentro de la misma ideología discriminatoria, tienen diferentes variantes. Igual que lo contamos, hay muchos de estos grupos que se oponen a Vox pues, por su programa neoliberal o por sus apoyos a Israel o cosas así. Entonces sí que es va variando de diferentes colectivos, es decir, no hay una línea concreta que los una a todos, más allá de discriminar siempre al de la línea de discurso que unía a todos estos grupos. Vale. No sé si era una pregunta de algo concreto. No. ¿O algo más? Vale, ¿Me quieres dar algo pues más? influencer. Este es nuestro momento además para recomendaros a Proyecto A Una. Proyecto Una. Otra vez. Mm. Seguirla, porque es verdad que nosotros a veces como que estamos acostumbrados como a un análisis bastante diferente, y todas estas nuevas tecnologías como que nos sobrepasan, el rollo de los memes, todas estas caricaturas que surgen que muchas veces no entendemos, que tenemos que salir la rana esta y sus orígenes, todo. Es decir, como que muchas veces es como esto está yendo demasiado deprisa y los chicos pasan mucho tiempo con el ordenador, mucho tiempo con estos canales, mucho tiempo con esta información que a nosotros nos escapa completamente. Y este colectivo hace una labor muy buena con esto, y de análisis de redes, de discurso en redes, de memes, hacen unos memes muy graciosos también.
Muchas veces tampoco los entiendo, pero eso es bueno. Son Pero como son- referencias culturales, ¿no? Y de, yo qué sé, y de manga y movidas, pues que a una señora como yo, pues yo no lo pillo. O sea, Tiene básicamente. un libro también que lo podéis buscar, que es bastante Pero es- recomendable. Pero, ¿cómo se llama? Leila Trump. Ay, Leila, Rihanna y Trump. Eso. Vale, de también como los iconos pop, toda esta hecherización, cómo combatirla, lo está mirando, los memes que hacen. Y son muy buenos como para contrarrestar todo este discurso. Es verdad que desde la izquierda se está intentando pues sacar canales, sacar blogs, sacar podcast, pero claro, no tenemos ni sus medios, ni su dinero, ni esas capacidades. Pero bueno, se intenta. Bueno, y tenemos también principios, ¿no? O sea, para Sí. no utilizar ciertas Claro. herramientas. Sí. Pero es verdad, claro, que en esta infiltración de la extrema derecha, tanto en la universidad, ¿no? Influencers, etcétera, claro, es que de entrada no van con una esvástica tatuada en la cara. Claro, hacen pues eso, ¿no? Como eso psicopop. Aquí además es verdad que como no teníamos mucha pasta, no hemos podido imprimir en color, entonces está en blanco y negro, pero es pues eso, yo qué sé, el fascismo es alegría, ¿no? Y sale aquí pues la muñequita y tal. Y bueno, yo creo que el ejemplo más paradigmático, ¿no? Ese, o sea, más característico es la rana esta del cojón, la rana Pepe esta, ¿qué se llama? Me lo he inventado. Bueno, la rana esta, sí, y Se llama rana. Bueno, lo menos en Estados Unidos la llaman rana Gustavo. No, pero... no, Es otra, pero la llaman en plan... ¿sí? Sí, o sea, es otra rana, el meme es otra. Sí, la rana fascista. Sí, pero como que quieren imitar al... Entonces, a- claro, al final parece que son como mensajes inocuos y además probablemente meten como mensajes inocuos y luego ya, cuando ya a lo mejor te engancha incluso a través del algoritmo, a mí me pasa una cosa muy curiosa, yo hago montañismo, ¿no? Y entonces, y luego pues vas a ver pueblitos y tal. Claro, el algoritmo que me tiene fichada, pues me dice, los 7 pueblos más bonitos del norte de Madrid. ¿Sabéis quiénes hacen mucho ese contenido? Oquidiario, en Y español. recetas. Las recetas. Las recetas de los... La primera receta, lo que busquéis siempre va a ser lo de diario. Entonces, claro, al principio, claro, tú entras, o sea, como es un contenido que a ti te interesa, ¿no? Porque son, pues, la ruta de senderismo de no sé qué, para ver tal. Entonces, claro, una vez que ya has pinchado, si aceptas cookies y no sé qué, el siguiente mensaje que te va a entrar de Oquidiario, pues va a ser una basura, probablemente mentira, etcétera. Pero ya estás enganchado a ese medio. Bueno, pues esto funciona. Claro, si eres una persona que está politizada, y ahora enganchamos ahí, ¿no? Eres una persona que está politizada, que tiene herramientas también para discernir, para ver qué es un bulo, qué no es un bulo, etcétera, pues no caerás, pero bueno, pues está esa perversión, claro, de entrada no van a ir mostrando abiertamente lo que son, pero de esa manera entran. Luego aparte también tendrán connivencia con quien esté en la universidad, con las propias organizaciones de extrema derecha que están dentro de la universidad, siempre ha habido también dentro del movimiento. Yo un apunte que quería hacer sobre la rana, que no sabemos cómo se llama aún. Es que hay un documental que habla de todo el proceso de cómo esta rana se acaba convirtiendo en un icono de la extrema derecha. Y el autor de la rana y del cómic inicial es una persona de izquierda. Para que veamos más cómo ha sido usted. Y el pobre hombre decía que ya no sabía, porque además no puede hacer nada. Ya su rana es un icono de la extrema derecha y de Trump, pero él estaba haciendo el cómic absolutamente con el objetivo contrario. Pero de repente en unas páginas de estas empezaron a coger el emoticón o a cambiarlo, editarlo, y su cómic era un símbolo de la extrema derecha. Es decir, bastante representativo también de cómo funciona esto y cómo al final las redes se hacen con todo, si tienes medios. Me da mucha pena el hombre, es que imagínate. Luego tenía que apuntado más preguntas, lo que planteabas, ¿no? Si Vox forma parte del sistema. A ver, Vox es una escisión del PP por la derecha. Y es una escisión del PP, además, en el momento que comentábamos antes, cuando hay digamos, este avance en cierta política pública que hace el Partido Socialista y que un sector del PP entiende que no se le está plantando cara de una manera fuerte y vehemente, la derechita cobarde, ¿no? Claro, que Vox en las instituciones no quiere decir, o sea, decíamos, es la primera vez que hay parlamentarios de extrema derecha, o sea, hay un partido de extrema derecha en las instituciones, pero había parlamentarios de extrema derecha, lo que pasa que estaban dentro de esa gran casa que se
Partido Popular, ¿no? Y que aglutina, intentan aglutinar a un centro derecha, a los liberales. Luego también hay una escisión por ahí con el fracaso, o la parte fracasada de Ciudadanos, ¿no? Con centro derecha, con liberales, con extrema derecha, con lo que se llama el franquismo sociológico que está ahí. El franquismo sociológico y el franquismo en general son pilares fundamentales de este sistema y de la transición. Por tanto, claro, es parte del sistema. Yo no creo que lo haya creado el sistema, pero que es parte del sistema y que le es funcional al sistema totalmente. Lo que pasa es que ellos se venden ahora un poco como contestatarios, ¿no? Como anti-establishment, ¿no? Porque se permiten decir las burradas que antes dentro del PP, bueno, parecía que estaban como contenidos un poquito. Con respecto a la derechización general, ¿no? Lo planteabas tú. Claro, es que llevamos 40 años de neoliberalismo. En la Comunidad de Madrid son 30 años de neoliberalismo y de política neoliberal, ¿no? Y también de incluso... ¡Ay, qué vergüenza! Nada, mujer. Pues eso, llevamos... Algo alegre. Digamos, en la Comunidad de Madrid 30 años de neoliberalismo, pero que la Thatcher, pues no, son 40 años. Claro, poco a poco se va moviendo hacia los márgenes, ¿no? Se va moviendo hacia la derecha. Con esto engancho con lo del feminismo, el feminismo, mal denominado para mí, feminismo trans excluyente. Yo creo que necesitamos un feminismo que se reivindique absolutamente anticapitalista, antirracista, de base, anticolonial, que no esté en el foco en las mujeres blancas, en nuestro privilegio de mujer blanca, y que por tanto, claro, parece que es que en ciertos sectores del PSOE, ¿no? Y en ciertos sectores como más tradicionales y de mujer blanca privilegiada, lo de la autodeterminación de género es que les pone de los nervios, pero es una cuestión de poder, ¿no? Y claro, yo creo que tenemos que apostar por un feminismo que amplíe derechos, no que los recorte. Es que eso no tiene ningún sentido desde las izquierdas transformadoras, y por tanto que no se parezca a la extrema derecha ni en los andares. Claro. Con esto engancho con cómo combatir esa narrativa, ¿no? Pues yo insisto, yo no tengo como fórmulas mágicas tampoco, ¿no? Que cada una nuestra parte. Creo que es importante tener nuestros propios medios de comunicación. Y es verdad que no vamos a llegar al alcance de ellos, pero tenemos que tener nuestros propios medios de comunicación. Y creo que cada vez hay más iniciativas y más bueno, que hay cosas y que incluso las propias redes, ¿no? Nos pueden facilitar eso, sin pensar que la vida es el Twitch o nuestro muro de Twitter. Y con esto, lo que decías de que esta gente está como haciendo reclutamiento todo el rato, claro, es su modo de vida. O sea, eso es una secta, es su modo de vida, son soldados de Dios en el plano terrenal, y lo que tienen que hacer es ese reclutamiento. Bueno, yo intentaría darle la vuelta, que nosotros hagamos un poco lo mismo. No que reclutemos comunistas, o sí, pero que desde luego nos podamos armar ideológicamente, que nos armemos también con un montón de herramientas, ¿no? de lectura, de herramientas como prácticas. Vuelvo a insistir también, armarnos en los barrios, porque ellos han leído mucho. Incluso el fanático que está reclutando y utilizando a sus hijos para reclutar en los coles han leído mucho. Y además han leído a Gramsci y han leído a Marx. Y claro, entonces yo creo que también es importante que nosotras nos armemos ideológicamente para estar en disposición de poder conversar y poder argumentar con nuestras vecinas,
con el puñado que tenemos todos en nuestra vida, con, ¿no? O sea, que creo que esa labor también es importante. Y creo que ya, ¿no? ¿Una cuestión más? ¿No? Yo voy a terminar para cerrar, darles unas gracias de nuevo y coger ahí ese hilo, ¿no? De que eso que va a resultar. Hay que hablar de política, tenemos que hablar nosotras de política, porque si no hablamos nosotras, van a hablar ellos. Y yo creo que esta también es un poco nuestra idea, ¿no? Muchas gracias por venir aquí, ¿no? a que podamos hablar de política con más datos, no con este fascismo, para que lo veamos en la cabeza, pero para que lo practiquemos en todos los ámbitos, que yo creo que no hay, o sea, que al final el antifascismo es una forma, ¿no? De vivir, de cómo tratas al camarero, a la chica que limpia tu escalera de tu casa o a tu compañero de piso, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de política, ¿no? Y vamos a armar. ¿Quieres decir tú algo más para cerrar? Nada, daros las gracias por invitarnos. En realidad, nosotros lo que queremos con esto es que sea útil y que os sirva a toda la gente que trabajáis y que trabajáis en los barrios, que en realidad es importante. Así que nada, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotras. Ya,